Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto. En divoxradio.com. Ya estamos de vuelta. Bienvenida María José al programa. Muchas gracias. Genial tenerte acá con nosotros. Y para partir un poco, antes de ponernos como a explorar, preguntarte qué es Badinela, qué es este emprendimiento, y después podemos ir profundizando en cómo llegaste ahí y hacia dónde van. Ay, gracias por la pregunta, porque Badinela es mi apellido. Me lo apropié así, cara dura, con mi familia. Lo nuestro es una propuesta de impresión digital de murales para todo el mundo, con la característica de que la apuesta de diseño no está planeada de antemano, sino que cada persona tiene la posibilidad de personalizarlo como mejor le parezca y con lo que cada uno quiera tener. Entonces eso lo ofrece solamente la impresión digital en gran formato. Antes no se podía, hace 10 o 20 años, ponte tú, eso era impensable. Si hace 2 décadas uno quería tener un mural en la casa de uno que fuera con ciertas características, tenías que contratar un muralista o una muralista que fuera y te lo pintara ella a mano. Pero después, cuando salieron estas impresoras en gran formato, que tienen la capacidad de imprimir un diseño en una línea de producción tras otro diseño diferente y otro y otro y otro diferente, sin afectar el costo, se abre la posibilidad de que cada persona pueda tener el mural que quiera. Y eso es lo que nosotros hacemos en nuestra empresa desde el 2012. De hecho, llevamos un rato más o menos grande haciéndolo acá en Chile. Y la propuesta ahora tiene que ver con incorporar diseños chilenos, no solamente del diseño que viene de afuera o cosas propuestas como nuestra o de nuestro equipo, sino de otros diseñadores también. Perfecto. Y si volvemos, tú me dices que esto partió el 2013, si volvemos a esa época del 2013, ¿en qué estabas antes de esto y cómo fue que nació esta idea y te metiste a desarrollarla? Antes de eso estaba estudiando psicología en la Católica. Ya. Y antes de eso estaba estudiando diseño. Entonces resulta que el 2012 mi guaguita estaba recién nacida y tenía 2 años. Yo trabajaba haciendo ilustraciones en una revista. Quería tenerle en su pieza y en su ropa de cama diseños solo para ella, pero no encontraba cómo producirlos. Entonces me di cuenta de que muchos otros diseñadores, igual que yo, tenían la inquietud de poder producir piezas grandes, mucho más allá de la planchita de impresión que siempre existió, que te permite hacer poleras, por ejemplo. Y decidimos hacer con un par de personas un emprendimiento donde pudiéramos ofrecer este servicio. Trajimos una de las máquinas de impresión digital que estaban funcionando bien afuera, que tenían características de tintas al agua, sello Green Guard Gold y varios estándares que eran los más altos del mercado que te permitían poder sacar productos que fueran usables en un ambiente domiciliario o incluso en un restaurante o en una clínica, en lugares donde hubiera niños, en guarderías. Y con eso empezamos a sacar nuestras primeras producciones de textiles y también de papel mural en formato ancho, porque esa es la característica principal, que es gran formato. Perfecto. Y ahí, cuando empecé a hacer las primeras ilustraciones, empezamos a recibir a los otros diseñadores que tenían la misma necesidad. Genial. Entonces partió como una necesidad personal que después fuiste observando que otros también tenían esa necesidad. Si te Sí, entiendo bien. y de hecho fue como que aterrizamos corriendo, porque pusimos la máquina, la echamos a andar y ya teníamos gente que necesitaba esta cuestión, que le habían contado dónde compramos la máquina, que nosotros estábamos haciendo esto. Así que fue bien entretenido. Y ahí también lo que hicimos fue armar esta comunidad de diseñadores que fueron haciendo crecer sus negocios también, partiendo desde el prototipo. Y ahí también empezamos a ver que había una necesidad de difundir lo que cada diseñador estaba haciendo. Entonces hicimos la primera página web. Fue un esfuerzo bien grande que nos hizo una empresa bien chora que todavía está, que se llama Indies, donde podíamos poner los diseños y los clientes podían meterse y editar el ancho y el alto. También tuvimos la experiencia con eso mismo, de que eso aún en Chile no funcionaba, y aprendimos junto con los clientes al final. Igual fue entretenido al principio porque todos íbamos juntos viendo cómo podíamos hacer que esta nueva propuesta fuera más sustentable. Entonces vi hartas marcas como crecer de la mano y eso fue súper chulo. Genial.
¿Y de dónde te viste esta idea en algún lugar? ¿Te inspiraste en algo en particular? Como... Sí, mira, Spoonflower todavía existe y ellos también fueron como los primeros que hicieron este modelo. Y ellos funcionaban con un tipo de máquina que no es la misma que nosotros teníamos y con la que trabajamos ahora tampoco. Pero sí tenían como la estructura para poder recibir este tipo de pedidos y convertirlo en un negocio. Pero las máquinas de ellos son, pues, 6 veces más rápidas que las que tenemos acá porque el público gringo es muchísimo más grande. Entonces tampoco se justificaba traer una de esas máquinas cuando aquí no había trayectoria de servicio y no tenías cómo hacerlo viable en realidad. Y es algo que todavía no se puede en realidad, porque la única manera de poder hacer funcionar una de esas máquinas tan por volumen, tan monstruosas acá en Chile o incluso en Latinoamérica sería tener un stock constante y tener que liquidarlo, y eso es exactamente lo contrario de lo que nosotros creemos que hay que hacer en términos productivos, porque el tener el stock constante y tener que liquidarlo, lo que hace es perpetuar un principio, un concepto que tiene que ver con universalizar a la gente. Y eso es lo que nosotros creemos que no es lo que hay que hacer. Universalizar en el sentido como contrario a personalizar. Claro, porque por un lado nosotros los seres humanos tenemos como una tensión permanente, decimos que somos únicos, cada uno de nosotros, y por otro lado sabemos que tenemos un 0.01% de ADN distinto, que no es nada. Entonces vivimos siempre como entre sentirnos todos como parte de una comunidad y por otro lado expresar nuestra individualidad, y esa tensión, hasta antes, porque tuvo la segunda revolución industrial, ¿Ya? era algo que había que solucionar porque cuando se ofrecía un diseño, se tiraba al público y el público elegía de lo que había. Entonces, al elegir dentro de lo que hay, inmediatamente estás conformándote con algo que tú nunca elegiste. Y esa universalización, por un lado, es válida, por supuesto, pero cuando ahora existe la posibilidad de que por las mismas lucas tú puedas elegir el mío rojo, el tuyo verde y el de mi hermano fucsia, es algo que no podemos desperdiciar. Buenísimo. Está bueno ahí esa reflexión que le metes más psicología, a propósito del diseño y la psicología que estudiaste. Bueno, Y, sí. genial. Y te iba a preguntar porque salía como diseño sostenible, o no me acuerdo exactamente la descripción, pero algo con sostenible, entonces un poco de qué se trata eso y cómo llegaron también a esa característica. Nos interesa que sea sostenible y sustentable. Primero, por un lado está la parte técnica, que las tintas que usamos son al agua, el estándar es Green Guard Gold, las máquinas tienen Energy Stars y tienen hartos otros como sellitos, que algunos son privados y otros son gubernamentales de distintos lugares de Europa, que te garantizan que al menos lo que tú estás teniendo en tu pared es lo más verde posible. Por otro lado están las materias primas, que son papeles que nosotros usamos de acá. Unos se hacen en Chile y otros los importamos de Estados Unidos, pero que también tienen que tener certificaciones. Y aparte de eso, está la segunda parte que tiene que ver con la producción. En la producción, acá en Chile, uno de los problemas que nosotros vimos desde siempre era que para los diseñadores, tanto los emergentes, en realidad para los diseñadores, era difícil llevar a cabo un negocio cuando te empezabas a comer los márgenes en el camino. Porque como tenemos acá en Chile gente que hace, que cose un cojín en un lugar, después la tela la venden en otro, los cierres los venden en otro, y tenemos que despachar todo eso a todo Chile, los emprendedores más pequeños se quedaban sin margen al final para poder hacer que esta cosa creciera. Entonces ahí tiene que ver con que sea sostenible en el tiempo, por un lado, usando los talleres que nosotros conocemos que tienen las leyes sociales pagadas, con muchas mujeres, lo más posible, y también de lugares, o sea, los instaladores que van e instalan en Concepción no son de Santiago, no se pegan el pique, son de cada lugar, pero además estamos incorporando o desarrollando en realidad una app que nos permita aceitar lo más posible el proceso de producción, para que no se nos caigan como miguitas en el camino y sea lo más fluido posible para quedarse con el margen más grande hasta el final y que eso al final le reporte una ganancia que sea útil para la persona que está detrás de cada marca. Entonces esas son como las dos partes en realidad. Ya, perfecto. Y esto fue como desde el inicio, por ejemplo, de la idea. ¿En qué etapa empezaron como a meter estas características o a reflexionar sobre eso? El que las materias primas fueran verdes, que no generáramos residuos, que no contamináramos el agua, fue desde el principio. Eso fue desde el día 1. Porque
También existe la serigrafía, por ejemplo, que es este tipo de impresión donde uno fotograma un bastidor y cada bastidor tiene una parte del color de la imagen final. Después cada parte de eso se estampa con una tinta distinta y luego se lavan todos los bastidores. Y ese proceso de lavar es súper, súper contaminante, porque hay que lavar cada color cada vez. Entonces la serigrafía, que es lo que se usa para todo lo que es producción masiva, 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 tiene el downside de que es muy, muy contaminante con el agua. Por eso de partida queríamos que el agua no tuviera nada que ver. Nosotros de hecho en ninguna parte del proceso incorporamos agua. Nada de lo nuestro tiene que ver con agua. Ya. Y el que no generáramos residuos es una característica del sistema Print on Demand, que es el POD, que es lo mismo que el Direct to Garment, pero aplicado al gran formato. Entonces eso también era un must desde el principio. Yo creo que la parte de la sustentabilidad con respecto a la producción y el incorporar talleres es la parte como que tuvimos que afinar más ahora después de la pandemia cuando nos abrimos a un público final, porque nosotros trabajamos con diseñadores y con gente como que ellos los vendían a sus propios públicos. Pero eso lo afinamos ahora. Sí. ¿Y cómo fue esa reinvención? ¿Cómo fue surgiendo eso de ir al consumidor final, como mencionas tú? Primero fue la experiencia, así ya a modo personal, ¿Sí? de que pasaron los años y yo con esta empresa como que se me hizo difícil, porque yo soy mamá soltera de 2 niños chicos, bueno, ya son chicos, tienen 10 y 12, pero en el camino se me hizo difícil mantener esta empresa con los ideales y pagando las cuentas. Entonces tuve que ir a trabajar para otras personas y ahí en ese intercambio al final empecé a agarrarle la mano a lo que era el consumidor final y me pareció que era algo que realmente merecía tener más oferta, porque había muchos diseños que son los que yo antes producía para otras personas que no llegaban al mercado porque no tenían cómo hacerlo. Entonces ahí decidí tomar manos en el asunto y ahora sí estamos haciendo posible eso. Perfecto. Y eso fue desde el año pasado, que llegaban al consumidor final. El 2020, cuando murió mi papá, en agosto. Wow. Como que sí, me dio como otra perspectiva. Y ahí también me di cuenta que la vida era tan corta para estar perdiendo tiempo como con la idea de que yo quería hacer algo y obvio que había que hacerlo porque la vida se acaba así. Así que eso fue como el empujón en realidad, fue como un regalo que me dejó antes de morirse. Qué lindo. Sí, ¿Y cómo te ha sí. ido a propósito de ese empujón? Bien, súper bien, porque estamos con harta gente súper interesada y la parte más entretenida, que es la que yo me había perdido un poco, es ¿Ya? el tener contacto con el cliente final y que me dicen, ay, me encanta llegar a mi casa y abrir mi puerta y que está ahí, me encantan las flores y me encantan las nubes y ay, esa parte es súper agradable, es muy reconfortante eso. Eso, reconfortante, está buena la palabra. ¿Y qué has observado, por ejemplo, te ha permitido observar nuevas cosas el hecho de tener relación directa con el consumidor final, en términos de los diseños que entregas, en la forma de desarrollar los productos? Bueno, sí, acá me pasa con el e-commerce que tenemos, ¿Ya? que los diseños que son los que yo pensé que se iban a vender más, que son en general los tonos más neutros que combinan con todo y todo, no son los que se venden más. Me pasa que los que más salen son paisajes, ponte tú, porque tenemos una línea de paisajes que agarramos del Smithsonian, donde la propuesta es poner en el muro un tapiz gigante. Esos salen ¿Ya? un montón. Entonces, la noción de que en realidad nosotros como público, como Chile, tenemos la necesidad de ver arte de verdad en la muralla es súper agradable. Es algo que yo no me esperaba. Yo tenía la noción y la apuesta, pero no era algo que pensé que iba a agarrar tan rápido y es lo que más se ha vendido. Mira, ¿y paisajes como de naturaleza o paisajes, como a qué te refieres con paisaje? Paisajes, porque la colección que nosotros agarramos del Smithsonian es de pintores gringos del siglo XIX que tenían la característica de ser paisajistas. Ya. Y hay uno que pintó un gringo, creo que es Thomas Moran, que se llama Vision of the High Andes, que vino acá a los Andes a pintar y es un óleo chiquitito y nosotros lo tenemos en gigante y ese se vende N, que son como los picos de los Andes con nube debajo. Eso se mueve harto. Y eso también fue el principio, la génesis de por qué se nos ocurrió que acá en Chile nuestros propios diseñadores y artistas visuales y todo aquel que hace algún tipo de arte visual tenían que tener una vitrina para poder mostrar lo que ellos hacen.
porque hay muchísimo talento acá, solo que al tener que comercializarlo e invertir es donde muchos proyectos mueren. Entonces lo que nosotros estamos ofreciendo ahora es por un lado es la vitrina, o sea, mostrar lo que cada uno hace en el formato del soporte mural, pero además encargarnos de la producción para que el diseñador independiente o que está partiendo o que le interesa tener el soporte mural como soporte nuevo, no tenga que estar perdiendo el tiempo en comprar huevos, ¿cachai? De taller en taller, todo eso lo hacemos nosotros. Perfecto. Mira, ahí vamos a ir a una pequeña pausa musical y de ahí te quiero preguntar justamente como exploración hacia el futuro, como lo que me estás mencionando, como ¿Ya? hacia dónde siguen y qué están soñando. Así que vamos a ir a una pausa y volvemos a explorar eso. Me quedé ahí sin voz. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.